Y hoy es miércoles, a ver si podemos llegar, si la Matrix de Facebook nos permite acceder a la imagen del compañero Nicolás Genizo, nuestro cultivador y experto en cultura canábica. Muy buenas noches, Nicolás. Nico. A ver si nos escuchás bien. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigues? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo estás llevando este aislamiento, Nico? Bien, acá. La verdad que en mi caso, poco aislado, estoy laburando, así que bueno, salgo todos los días, pero bueno, tomando todos los recaudos y ahí, sobrellevándolo. ¿Ustedes, todo bien? Todo bien, todo bien. Te preguntaba sobre la comunicación porque estábamos con unos temitas de comunicación, pero bueno. ¿Se escucha bien? Ahora se escucha bien, perfecto. Y bueno, encarando la columna del día de hoy, la temática eran los tipos de cultivo, ¿no? Las posibilidades que tenemos para cultivar, no solamente en exterior, sino también en interior, ¿no? Claro, era contar un poquitito por esta particularidad del cultivo de cannabis, que tiene estos dos tipos de cultivo, estos dos grandes divisiones, que son el exterior y el interior. El exterior es el cultivo clásico, que es bajo el sol, ya sea en maceta o en suelo directo. Y la particularidad, ahora nos extendemos un poquito más en el exterior, pero la particularidad por ahí del cannabis, no es la única planta que se cultiva en interior, pero digo, es una planta que principalmente por la prohibición hizo que se cultive mucho puertas adentro, indoor, adentro de habitaciones, de placares, de carpas, con luces especiales, con una ventilación especial, pero bueno, en fin, nos permite tener las plantas justamente puertas adentro y eso, bueno, nos da más seguridad y otras posibilidades. El exterior es un cultivo más sencillo. Ustedes igual me van consultando, yo avanzo. Dale. El exterior es un cultivo un poco más sencillo, clásico, ¿no? Porque bueno, ya la mayoría ha tenido alguna experiencia en el cultivo afuera, desde un potus o un jazmín, a lo que sea. Entonces, bueno, es un cultivo que se hace acá en Buenos Aires, en Argentina, se hace entre septiembre y fines de marzo, principios de abril, son las fechas límites para germinar. Ahora hay mucha gente consultando sobre en esta época si se puede empezar, y se podría empezar en exterior solo si sumáramos una luz artificial para alargarle el día, sería. O sea, sería como una trampita que podríamos hacer ahora para iniciar un cultivo ahora en exterior. De otra manera, tenemos que esperar recién hasta septiembre, octubre, para, bueno, volver a empezar y ya en plena temporada, ¿no? O sea, tiene que ver con la cantidad de tiempo de exposición a la luz, entonces, el tema de las fechas. Sí, claro, cuanto más horas de luz, la planta va a crecer, y con pocas horas de luz va a aflorar. También tiene que ver la temperatura y otros factores, pero bueno, la luz es como lo más importante. Entonces, en esta época del año, donde tenemos mínimas horas de luz, con muy poco sol, la planta no crece si yo no le pongo esa luz artificial que acompañaría. Pero bueno, esto lo digo por esta época en particular. Nico, yo ahí tenía una pregunta, sí. Sí, yo ahí tengo una consulta que está en el proceso inicial, si yo quiero cultivar en exterior, ¿no? Sí. Una vez que yo pongo la semilla a germinar, una vez que la semilla germina, lo quiero trasplantar a una maceta. ¿Qué tipo de sustrato me recomendás que ponga para ese momento en la maceta y si tiene que estar húmedo o seco al momento de pasar la semilla de donde la tenga germinada a la maceta? Ok, mira, sustrato siempre tiene que ser sí o sí un sustrato liviano.
¿sí? No le gustan los sustratos pesados, arcillosos, que puede ser como una tierra de jardín, a veces tenemos esas tierras muy pesadas, a eso le tenemos que escapar, tiene que ser un sustrato liviano. Y después ya depende de cómo vayas a laburar, los nutrientes los vas a poner desde el vamos en ese sustrato o se los vas a ir agregando después. Yo generalmente para las primeras experiencias recomiendo un sustrato ya completo y no tener que enroscarse mucho en tirarle cosas. Nico, siguiendo esto que vos me estás diciendo y con respecto a la pregunta que te dijo Federico, el sustrato en sí, los que armamos compost, ¿viste? Los que generan su propio compost, que luego después lo van a implementar y le van a sumar a la tierra, ¿cuál es la recomendación en el compost que podemos preparar en casa? Bueno, primero que sea un compost lo más terminado posible. Esto es, no un compost crudo, no algo que esté en proceso de descomposición, porque eso puede ser literalmente mortal para la planta. Así que mientras tenga olor ese compost, mientras veamos a la vista que todavía hay pedazos de cosas, no se puede usar. Tiene que ser... Sí. No, porque por ejemplo, en el caso particular, yo ya arranqué a hacer el compost para poder plantar en septiembre, pero entiendo que ya todo se va a desintegrar, porque cuando hablamos de compost hablamos de verdura la cáscara de papa, la cáscara de batata, la banana, todas las cáscaras, todas las vegetales, la hierba. Para el cannabis en particular, escapale a los cítricos, a los coles y a las cebollas. Mirá, buen dato ese, ¿eh? Muy buen dato. Cítricos, coles y cebollas, que son muy ácidos y nos van a acidificar mucho ese compost. Son detalles, tampoco es que si tengo una naranjita ahí la quiero tirar al compost, no va a pasar nada. Pero ¿A qué llamas coles? Un poco de naranja, ¿no? ¿A qué llamas coles? Al coliflor, por ejemplo. Al repollo. Ok. Claro. Ok. Son muy ácidos, ¿viste? Para el compost, insisto, son detalles, no es algo, si en algún momento tengo un desperdicio de eso y lo quiero meter, no pasa nada. No lo hagamos por ahí a base de eso, ¿no? Está bueno tenerlo en cuenta, igual. No cáscara de huevo, que es un error muy común que se comete, que la cáscara de huevo, el calcio, qué sé yo. Si la vamos a usar, que sea, tenemos que tomarnos la molestia. ¿Se escucha ese ruido? Sí, pero está bien, se te escucha a vos en primer plano. No, es el celular este. Las cáscaras de huevo suelen joder más que otra cosa. Si tenemos lombrices dando vuelta por ahí, nos las va a matar, nos las corta en realidad. La lombriz pasa por la cáscara de huevo y es tipo es filoso eso, y las lombrices se cortan. Entonces, realmente en las montañas de compost hay lombrices, así que no está bueno. Y segundo, que si hasta que está en condiciones de que se deshace y todo, pasa muchísimo tiempo. Entonces solo lo incorporamos si está molido. Molido con un mortero, por ejemplo. La única manera que podríamos incorporar huevo al sustrato. Ahí va. Si ya tenemos armado el sustrato bien y vamos a pasarlo, ¿nos recomendaba hacerlo con la tierra seca o húmeda? Eso que habíamos quedado colgado. Un poco húmeda, pero le voy a dar un último reguito una vez que apoyé la semilla, la cubrí con un poco de tierra, y ahí le voy a dar un pequeño riego para que la tierra se asiente alrededor de la semilla. Entonces le doy una cierta humedad al sustrato, pero como que le falte un poquito todavía, ¿viste? De agua. Bien. Que se lo voy a dar después cuando ya puse la semilla. No sé si se entendió. Perfecto. Ok. Y a mí me queda una pregunta para el exterior, que es, vos dijiste la tierra del jardín, que es más pesada, quizás es más tosca, dura. En algunos casos, hay jardines que no, pero... Claro. ¿Se necesita igual utilizar un sustrato, además de la tierra que está en el jardín? O sea, ¿vos lo recomendás? Mira, si vamos a hacer cultivo en contenedores, en macetas o en algún tacho, lo que sea, sí, definitivamente, armar algún tipo de sustrato. Si vamos a hacer directamente en el suelo, bueno, ahí depende un poco del jardín que estemos usando, de la tierra que estemos usando. Hay tierras, más acá en Argentina, que tenemos el mejor suelo del mundo, hay jardines que tienen una tierra hermosa, llena de vida, esponjosa, que la levantás y tiene lombrices. Y hay otros jardines que por ahí
fueron mucho desecho, que tiene mucho relleno de construcción, y bueno, esa tierra que tiene mucha piedra, esa es a la que hay que escaparle. Pero en general, tenemos que ver si hay vida en ese jardín, si hay otras plantas que están creciendo. Eso es signo de que esa tierra es buena. Si es un jardín donde cualquier planta le cuesta, sabemos que ya de por sí esa tierra hay que laburarla un poco. Genial, genial. Perfecto. Hay un detalle más sí, Luqui, decilo. ¿Tenías algo No, terminaba, pregunta vos y después yo me engancho. Y quizás, finalizando, con respecto al exterior, las plagas, o sea, los bichitos que le aparecen a la planta, y cuando plantás en un jardín, ¿no? O lo dejás afuera, ¿no? Ese laburo de cultivación que se hace en el exterior, ¿son distintas las que pueden surgir en el exterior que las que surgen en indoor, o son similares, son las mismas? Son las mismas plagas, el exterior es un poco más agresivo porque la planta está más expuesta, ahí viste primero que hay otra vegetación y que bueno, dentro de la vegetación viven las plagas. Adentro está como un poquito más cuidada, pero no. La principal plaga, la que más ataca siempre es la araña roja, la arañuela roja en realidad, es un micro bichito. La mosca blanca, cochinilla, los trips también, pero no, suelen ser los mismos en los dos lados. Okay. Insisto que el exterior es más agresivo únicamente. No, yo lo que te iba a preguntar o consultar, Nico, tenía que ver capaz que brevemente, ya que estamos hablando de cultivo exterior y cultivo interior, ¿no? Pro y contras. Bueno, buena pregunta porque, nada, siempre van a ver para dónde arrancamos. El exterior, lo bueno es económico, es más sencillo y requiere menos trabajo, ¿sí? Yo ya de por sí no necesito los equipos que necesito en indoor. Si en indoor se usan equipos de iluminación y de ventilación que suelen ser costosos. Claro, otro presupuesto, ahí ya estamos hablando. Sí, claro. Bastante presupuesto en indoor. Después el trabajo. La planta afuera prácticamente se hace sola. Adentro uno, si bien está todo automatizado, tiene que estarle más encima. Hay electricidad en el medio, equipos electrónicos, entonces todo eso implica un trabajo extra. Y el indoor, bueno, tiene estas contras, es más costoso, es más trabajo, pero la mejor que es mucho más seguro, ¿sí? Puertas adentro, nadie ve nuestro cultivo. Principalmente hablo especialmente en los países donde el contexto de la planta es la ilegalidad, ¿no? Claro. Es muy importante esa ventaja del indoor, ¿no? Y bueno, y después, si nos ponemos un poquitito más finos, dentro del indoor, al tener uno de los parámetros más controlados, si se quiere, si es que los tenés controlados y está bien construido el indoor y todo, podríamos llegar a veces a flores un poco más prolijas por ahí, y en exterior es algo un poco más salvaje, que tiene su gustito, pero insisto, es más salvaje. Sí. Hay indoor e indoor, y exterior, ¿no? Depende del cultivo. Claro. Claro. Pero, es medio, perdón, como un laboratorio, ¿no? Ya al tenerlo ahí en tu casa, como que podés experimentar capaz un poquito más. Yo te voy a hacer esta pregunta. Tema de el pegue de cada una, si hay alguna o sea, si eso cambia, por decirlo de alguna manera, y el sabor, bueno, que ya estabas hablando un poco de eso. Sí, mira, primero el sabor, que es más fácil. Sí, el sabor sí, hay una gama de sabores increíbles. Hay unas moléculas dentro de la resina. La planta tiene resina, ¿no? Tricoma se llaman. Son unas glándulas donde se alojan los cannabinoides, que principalmente son todo. El THC, que es más conocido, el CBD. Dentro de esas glándulas también hay terpenos, que se llaman, que son las moléculas encargadas del olor y del sabor. Y a través de las distintas composiciones de las variedades de estos terpenos es que nos dan distintos sabores. Punto, científicamente bastante fácil.
Lo otro, lo del pegue, es bastante más subjetivo, porque entra en cuenta el individuo, su contexto, su día, el momento en que esté consumiendo, pero sí, hay distintos matices en el pegue. Tenemos todo un gran colocón, que es el colocón canábico, vamos a llamarle, que tiene unas características, pero tenés un montón de matices, yendo desde lo más narcótico, lo más pesado, hasta lo más high, lo más psicoactivo. Sí. Llegan algunas consultas, Nico, a ver, para aprovecharte. A ver. Acá un oyente dice que tiene un indoor de 1 metro de alto por 80 por 80. Pregunta qué tipo de luz. Son preguntas más técnicas. Técnicas. Sí. En 1 metro no tiene mucha altura, es poca altura, si bien no se aconseja mucho en indoor, pero es muy poco. Por ahí va a tener que usar un LED. Yo soy más amigo del sodio, me gusta más el sodio, pero el sodio calienta un poco más y requiere un poquito más de espacio. Va a tener que ir por alguna... ¿Qué es el sodio, Nico? El sodio es un tipo de luminaria para cultivo. No es para cultivo, en realidad es para iluminación, pero se usa para cultivo. Los dos que más se usan son sodio, hoy se está usando mucho el LED. También hay otra, tercera que se llama LEC, y bueno, hay otro tipo de luminaria también, pero el sodio es la principal que siempre se usó, y bueno, que ahora está ahí con el LED, es la otra. Y otra de las cosas... no, perdón, Fepo, sí, adelante. No, a propósito de esa pregunta, era justamente si tengo un indoor que no es tan alto, como por ejemplo uno de 1 metro, si hay algún truco que pueda utilizar para que no se me vaya tan alta la planta. Sí, hay varios tipos de podas, hay maneras de atarla hacia abajo con un contrapeso, hacia la misma maceta. La cuestión es vamos guiando el crecimiento de la planta para que justamente no pase lo que vos decís, de que se nos vaya mucho en altura. Pero ya desde el vamos, cuando sabemos que eso va a suceder, hay que ir haciéndolo. Siguiendo con el indoor, ¿no, Nico? Preguntarte un poco con algo que, bueno, es fundamental, el sistema de riego, ¿cómo es? No, no es muy distinto que exterior. Generalmente el riego es a mano, ¿sí? Lo que es riego automático, que es algo que también se consulta, es bastante complejo y es medio difícil cuando vos tenés varias plantas y tenés que ver una por una los requerimientos, porque el riego es una de las principales cuestiones a tener en cuenta para tener éxito en el cultivo. Un buen riego es sinónimo de éxito en el cultivo y un mal riego es sinónimo de fracaso. Te diría que es de las cuestiones más importantes, ¿viste? ¿Qué sería un buen riego? A ver. Claro, ¿cómo lo regas? El riego es lo más parecido a recién uno estaba tomando un mate, a cebar un mate. Lento, ahí va, lento, despacito, con paciencia. Si yo le tiro ahí el coso, se me va a inundar y me van a quedar todos flotando. Entonces, dentro de lo que la paciencia me dé, voy haciendo un riego lento y espaciado. Abundante, bien que se empape todo el pan de raíces, si es que tengo una maceta, bueno, o que la tierra, el sustrato, el suelo quede bien empapado. Y vuelvo a regar cuando se seca. Nunca volver a regar si está húmedo. Regla de oro. Nunca regar si veo humedad con los ojos. Sí. Ah, muy bien. Nico, con respecto a eso que vos decís del riego, la consulta también sobre de eso que se habla del pH, la famosa acidez del agua, si influye o no influye en después nuestros frutos. ¿Cómo es ese tema? Mirá, sí, influye. En general, menos en los primeros cultivos, es un tema que aconsejo no abordar mucho porque trae más a confusión que otra cosa. Claro. Pero sí, si uno vive por ahí, acá en la ciudad en general el agua es relativamente estable, es relativamente neutra, está un poquito hacia arriba pero apenitas. Se usan unos medidores que son unos aparatitos como unos termómetros para medir el nivel de pH del agua y se la adecúa en el caso de que el agua esté muy alta en general, baja no está nunca. Pero eso es algo que acá en la ciudad no hay que darle mucha bola, insisto, menos si cultivamos de manera orgánica, que como siempre aconsejamos, donde el sustrato, un sustrato vivo, una tierra viva,
nivela el pH naturalmente. Wow. Es difícil, pero bueno, tiene un grado de... Te hago una consulta. Recién escuchaba, perdón, que había, bueno, te consultaban a vos, Luqui, sobre este tema del indoor que tenía 1 metro nada más de altura. ¿Cuánto sería lo aconsejable en términos de medidas de espacio para darle a la planta? Mira, va a depender mucho del tamaño de lámpara o el equipo, en realidad, de luminaria que estés usando. Pero un mínimo, 1 metro y pico, 1,20 metros, 1,30 metros, estaríamos hablando de lo mínimo. Este está como por debajo del mínimo, por eso decíamos 1 metro. Claro. Pero bueno, ahí en este caso podría poner la lámpara por fuera del mueble, haciendo un rectángulo en el medio del mueble, entonces la lámpara ya queda afuera. Y ahí, bueno, estamos un poquito en altura, no sé si se entiende. Es un agujero en el techo del mueble y ahí es donde ponemos la lámpara. Ahí está. Entonces así no nos ocupa espacio dentro del mueble y bueno, ahí ganamos unos centímetros. Nico, a ver, dentro de lo que es el indoor, hay, podríamos decir, no sé si la palabra correcta, el término correcto, distintas técnicas, y leí por ahí que está lo que se llama malla verde o mar verde. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Está bueno, me río porque en general se usa el nombre en inglés. A lo Pagani, ¿viste? Sí, no, está bueno. Está bueno porque hay que castellanizar un poco el cannabis. Está muy English todo en el cannabis. Desde el nombre de las variedades, las técnicas, es todo English, ¿viste? Así que tenemos que hacer ese laburo de castellanizar, ¿viste? Se suele hablar de SOG o de SCROG, esas dos técnicas. Claro. Mi inglés es malísimo, pero es Sea of Green. Mar verde sería. Sea of Green. Bueno, sí, no, yo soy malísimo. Sí, son distintas técnicas para mantener altura, para sacar mayor producción, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El SOG, por ejemplo, que es una de las técnicas que más aconsejamos, son muchas plantas chiquititas, del mismo tamaño, una al lado de la otra, armando un mar verde justamente en ese indoor que estamos ocupando, ese espacio donde ponemos la lámpara, armamos todo un espacio de materia vegetal pareja, ¿no? Todo verde. El scrog, por ejemplo, es la red, ¿no? Esa es bastante común. Es una red que se pone dentro del indoor y ahí se va tejiendo la planta, se va enganchando la planta en esa red. ¿Cómo coloco la red adentro del indoor? Cuando la planta está todavía chica, de cada uno de los 4 vértices que tendría el indoor, la colgás y en el caso de las sativas, hoy las plantas, la mayoría de las variedades están bastante mezcladas, pero tendríamos que empezar a tejerla un poquito antes de que pasamos a florar. En indoor lo que hacemos es vegetar o florar de acuerdo a cuando nosotros queremos. Por la cantidad de horas de luz que hablábamos antes, vamos manejando cuando vegeta y cuando flora. Entonces, en el momento de crecimiento, un poquito antes de pasar a florar, ahí ya empiezo a tejer. Bueno, y eso, y la voy enrollando en la malla hasta que el momento que empieza a florar, que ahí ya la dejo. Idealmente tendría que haber podido cubrir toda la red, ¿no? Nico, con respecto a muchos quizás lo saben, pero hay muchos que se están iniciando y no lo saben, eso, de la cantidad de horas de luz en el interior. ¿Cuál es la proporción en cuanto al crecimiento y en cuanto a la flora? Bueno, te hago así una chiquitísima técnica. Es fundamental entender el fotoperiodo. El fotoperiodo es la cantidad de horas luz y oscuridad que la planta recibe durante el día, ¿no? Entonces, cuando el fotoperiodo tiene una cantidad de horas de luz más cercana a las 18, por lo tanto van a quedar 6 horas de oscuridad, siempre el fotoperiodo son 24 horas, ¿no? que es un día. La planta va a tender a crecer. Y cuando las horas de luz y oscuridad son parejas, esto es 12 horas de luz y 12 de oscuridad, la planta va a tender a florecer. Bueno, y en indoor nosotros, prendiendo y apagando la luz, podemos ir manejando eso. No sé si eso... Una pregunta con respecto a esto. Tema olor, porque yo entiendo
lo que vos decís que obviamente tiene sus beneficios tener un indoor, y también hay algunos, como yo, que vivimos en departamento, que no tenemos otro tipo de posibilidad. Pero de repente te viene una abuela o algún familiar, entonces decís, y bueno. ¿Dónde, o sea, o se blanquea? O sea, ¿o hay alguna manera de disipar este olor? Bueno, para mí hay que blanquearlo. Por supuesto, opción 1, blanquearlo en casa y bueno, poder explicar por qué uno lo hace. Pero suponiendo que no pudiéramos o eligiéramos no hacerlo, hay lo que se llama filtros de olor, que es un cilindro que se conecta a la ventilación del indoor y te filtra el olor de las plantas. Entonces, en el ambiente en general, podemos tenerlo más libre de olor. Igualmente, un indoor es un mueblecito, una carpita con luz, con ruido, es medio jodido en un departamento chiquito que no se vea, ¿viste? Claro, sí. Pero bueno, no, más que nada para que no huela toda la casa, ¿no? A marihuana, sí, básicamente. Todo el edificio, ponele, para que no te denuncien, ponele. Claro, como bueno, para resguardar un poco, ¿no? No, se usa eso, filtros de olor se llama, ¿viste? Buenísimo. Está bueno. Nico, tengo una consulta de otros amigos que nos escriben con respecto a las autoflorecientes, eso que se puso tan en conocimiento sobre las semillas autofluorescentes. Me preguntan sobre la efectividad, ¿qué hay de cierto de que tienen un gran porcentaje de efectividad, que salgan todas hembras y florezcan? Bueno, son dos cuestiones distintas. El tema del sexo, de la feminización de las semillas, puede ser tanto en autoflorecientes, que las autoflorecientes es todo lo contrario de lo que estuvimos explicando recién. Son plantas que no dependen del fotoperiodo. O sea, esto es, la planta va a crecer durante un mes y después va a florar. Tenga la cantidad de horas de luz que tenga la cantidad de horas de oscuridad que tenga, solo va a crecer durante un mes y piquito, y ahí ya flora. Por eso es autofloreciente, porque no depende del fotoperiodo. Perdón, una chiquitita. Ahí sí, lo que me conviene, si yo tengo una semilla de esas, es durante ese mes darle la mayor cantidad de horas de luz que tenga para que esté lo más grande posible, digamos. Total, va a florar igual. Exactamente. En indoor lo que hacemos es darle 20 horas de luz, 22 horas de luz, una barbaridad de horas de luz para que crezca lo máximo posible. Sí, la verdad que me quedaría toda la noche hablando de esto porque... Hay mucha consulta, tenemos que hacer Hay muchas consultas. Mira, yo te iba a consultar acerca de la importancia de los machos, porque la verdad que es muy importante lo que crían en exterior los machos, porque te generan la semilla de la hembra, ¿no? Y que después mantenés la genética. Con los machos nos aseguramos preservar la especie, nos aseguramos mejorar la especie, porque a través de esas cruzas uno va buscando ciertas características y vas mejorando o buscando, bueno, otras características. Sí, los dos son importantes. Quiero hacer una aclaración. Con la hembra sola, con ciertas técnicas podés hacer semillas. El macho solo no. Así que es más importante la hembra en este caso, porque tenemos maneras técnicas de preservar la especie solo con la hembra y con el macho no. Pero bueno, es importante naturalmente, es la manera en que se dan las semillas. Para cerrar, Nico, una cosita que me quedó ahí. Todos los que me están preguntando en el celular y los que están preguntando también en los celulares de mis compañeros, ¿el Grow Shop está laburando, está abierto? ¿Te pueden contactar por Instagram? ¿Cómo es? Sí, las redes sociales laburamos siempre, inclusive durante la pandemia, Facebook, Instagram, por mail a info@lugarnavis, en nuestra propia página www.lugarnavis.com. Y si no, estamos en el local atendiendo con todas las medidas necesarias, haciendo pasar de a uno. Estamos en Barros Pasos 6734 en Lugano, de lunes a viernes de 11 a 18. Digo así porque bueno, nos estamos ajustando día a día todo eso. Y la mudanza bien, ¿no, Nico? Para cerrar. Nos mudamos hace poquito, estamos en un local nuevo a 2 cuadras del local anterior, mucho más grande, con más espacio, que todavía con todo esto no lo pudimos aprovechar, pero bueno, ya lo vamos a sacar el jugo. Nada, los invitamos a todos. Cualquier cosa igual, por las redes estamos ahí a lo que necesiten, consultar, estamos ahí atentos. Gracias, Nico.
Genial, Nico. Nico, muchas gracias. Nuestro experto en cultura canábica. Pero quédate que te vas con nosotros, porque nos vamos todos juntos porque se terminó el programa 109 de Patas Arriba. No queda más, nos quedan segundos, así que no podemos ni decir los comentarios ni todas las repercusiones que tuvimos en las redes. Lo que sí, invitamos a todos a que nos sigan, que esto continúe en las redes sociales, Patas Arriba. Quedan segundos, se tiene que lucir. Es muy simple, tiene que saludar y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, amigos y amigas. Chau, chau. Chao, chicos. Nos vemos. Gracias.